Muy buenas noches, hermanos y amigos. Sean bienvenidos a esta reunión de Megacélula del mes de febrero. Realmente es un gozo, es un placer poder saludarlos a través de este medio para poder animarlos para que estén firmes en su fe en el Señor Jesucristo y podamos estar todos gozosos en este tiempo compartiendo a través de este medio la palabra, edificándonos para poder permanecer en el amor del Señor Jesucristo. Aprovechemos todas las herramientas que tenemos en este tiempo en nuestra iglesia, como son los devocionales a través de Facebook, que son todos los días transmiten, y también las enseñanzas que tenemos a través de nuestro tiempo con Dios en el TCD, que por cierto ya están a la venta. Sean bienvenidos. Muy bien. ¿Qué les parece si iniciamos leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 67? Para después alabar al Señor, vamos a preparar nuestros corazones. Así es que esta palabra dice de la siguiente manera: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témalo todos los términos de la tierra. Pues vamos a hacer esta porción de la palabra, vamos a hacerla también una oración y así vamos a empezar la alabanza con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este salmo, Señor, porque sabemos que va a llegar el tiempo de su cumplimiento y todos los pueblos, Señor, te vamos a alabar a una sola voz. Está pronto este momento, Señor, y gracias porque tú hasta este día nos has cuidado, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la necesidad, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que gracias, Padre, y por ese motivo te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que tú estás con nosotros y que no nos desampararás. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, en esta noche. Gracias. Eres bienvenido, Señor, a este lugar y te alabamos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a alabar al Señor. Junto con nosotros. Hoy es un día especial porque la presencia de Dios está aquí. Nuestro anhelo, oh Jesús.
exaltamos, Padre. Hoy exaltamos a aquel Dios que venció y que resucitó y que reina, aquel que vive por los siglos de los siglos, y por su gracia hoy podemos estar aquí alabándole y adorándole. Le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios desde tu casa, porque Él es bueno y Él es fiel. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que haces aquí, te adoramos. Oh.
Hebreos 4:14 dice: porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me encanta este verso que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, en esta mañana hoy nos acercamos confiadamente al trono de gracia. Gracias por ese sacrificio tan grande que hubo en la cruz, por el cual hoy podemos venir como hijos delante del Padre y disfrutar de la dulce presencia. Gracias porque tú estás con nosotros en cada momento, en cada tiempo. Permaneces fiel. Tú eres fiel. Y es por eso que hoy te adoramos con todo lo que somos. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Oh.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, en esta mañana, tal y como somos, venimos delante de ti para hallar gracia y el oportuno socorro. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro ayudador, tú eres el ancla de nuestra vida, tú eres la roca fuerte, nuestro pronto refugio en medio de las tribulaciones. Y hoy venimos clamando por ti. Oh, puedes cantarle conmigo una vez más, Cristo. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Con todo tu corazón, tú estás conmigo, nada temeré, porque aunque pase por valle de sombra, de valle y de muerte, yo estaré contigo. Yo soy el que levanto tu cabeza, quien te sustenta. Eres tú, Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú eres mi poderoso Dios. Muy bien, pues gracias a Dios que podemos compartir este tiempo de Megacélula para pues edificarnos a través de la palabra. Quiero dar las gracias a Dios por este tiempo y quiero orar que Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus casas. Qué bueno que podemos reunirnos, aunque sea de esta manera virtual. Pues le damos las gracias a Dios por esta oportunidad. Y no sé, mi esposa, ¿quieres saludar a la congregación? Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí en este día con ustedes, amada iglesia. Les amamos, les bendecimos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y queremos que el Señor nos ayude en este día a compartir la palabra, que Él sea el que ministre, el que enseñe, el que dirija, el que corrija. Y pues estamos aquí como sus siervos, como hijos suyos, agradecidos por sus misericordias que nuevas son cada mañana. Muy bien, pues vamos a orar antes de iniciar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora. Oramos, Padre, que tú nos des el entendimiento en tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, sobre todo ponerla por obra, Señor, que podamos nosotros ser hacedores de la palabra y glorificarte a ti, Señor. Oramos por tu favor y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues es el tema número 1 ya del mes de febrero, como decía Vicky. Vamos a ver el tema número 1, está en la página 152 del devocional y la cita bíblica es Mateo capítulo 10, versos del 1 al 15. Versos del 1 al 15, el tema se llama Jesús nos designa y nos envía. Jesús nos designa y nos envía. El enfoque dice, Jesús designa discípulos para enviarlos a predicar el evangelio a las almas perdidas. Muy bien, pues vamos a ir a la página 38, ahí en tu devocional. Ahí vamos a leer la escritura y vamos a compartir. Dice, entonces, el versículo 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos.
Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, y vuestra paz, dice, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien, pues el tema, decíamos que Jesús nos designa y nos envía. Vamos a leer el contexto, entendiendo el contexto. Dice, en el libro de Mateo se encuentran los 5 sermones de Jesús, y en este capítulo tenemos al segundo de ellos, donde desarrolla el camino del discípulo. Jesús demostró que era el Hijo de Dios, predicando el evangelio del cielo y realizando numerosos milagros a lo largo de su vida pública. Asimismo, designó a 12 discípulos para que estuvieran con él, para enviarlos al mundo a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, versos del 14 al 15. Ya que la proclamación del evangelio sería una obra que continuaría, incluso luego de su resurrección y ascensión. Muy bien. En el capítulo 9 de Mateo, los últimos versos, en Mateo capítulo 9, versos 36 al 38, dice la Escritura que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión de la gente, de las personas, y las veía como unas ovejas que estaban desamparadas, que no tenían pastor. Y en el verso 37 dice, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Y les dio esta instrucción, les dijo: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Esa instrucción les dio acerca de orar por obreros para que fueran enviados, para que fueran y compartieran
a cada necesidad que Jesús pudo ver que estaban de alguna manera cautivos con enfermedades, con espíritus inmundos que estaban en cada una de las personas. Y Jesús fue movido a compasión y pide que se haga oración para que el Señor de las mies envíe obreros a las mies. En ese contexto vamos a ver el tema de hoy, que como una respuesta podemos ver aquí a esa oración, a esa instrucción que el Señor dio acerca de que es necesario orar para que el reino del Señor se establezca. Podemos ver que entonces, dice en el capítulo 10, en el verso 1, acabamos de leer, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, llamando a sus 12 discípulos. Jesús es el que escoge, Jesús es el que llama, y en este caso estaba llamando a 12 en este tiempo. Estaba llamando a 12 discípulos y discípulo quiere decir aprendiz, ¿verdad? Quiere decir alumno, quiere decir estudiante. Los estaba llamando Jesús. Dice llamando en el griego quiere decir llamar hacia sí mismo, quiere decir invitar, quiere decir convocar. Y en este caso estaba invitándolos a hacer equipo, porque Jesús estaba viendo la necesidad que había y era necesario, de alguna manera, aunque Jesús tiene todo el poder y tiene toda la autoridad, humanamente estaba limitado para alcanzar a todas las multitudes humanamente. Y Él quiso hacer, más bien hizo una estructura de a través de los discípulos poder llegar a esas necesidades en ese tiempo. Por supuesto que hoy cada persona que ha recibido a Jesús, hemos recibido, dice en Hechos 1:8, hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, lo voy a leer para no equivocarme. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Hechos 1:8, perdón. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en ese tiempo eran estos 12 a quien les estaba dando la autoridad les estaba llamando primeramente a sus discípulos y luego les estaba empoderando, les estaba dando el poder, les estaba impartiendo el poder para sanar, el poder para dar libertad, para sanar toda dolencia, pero también les estaba dando una instrucción, una misión, que llevaran un mensaje. Y ahorita eso lo va a compartir mi esposa. ¿Cuál es ese mensaje que tenían que llevar? Dice en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. En el versículo 2, apóstoles. En este caso ya cambia aquí la palabra. La palabra apóstoles viene del griego apóstolos, que quiere decir enviados, ¿verdad? Que quiere decir enviados. Los nombres de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles ya los vimos ahorita, quiénes eran. Y bueno, podemos ver que eran personas de diferentes trasfondos culturales, eran algunos pescadores. Aquí podemos ver a 4 pescadores en Marcos 1, versos del 16 en adelante. Podemos ver ahí que
cómo llamó a Pedro, a Andrés, su hermano. En el versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, ¿verdad? Él es el que designa, Él es el que envía. Jesús llamó y dejando, dice luego, sus redes, le siguieron. Bien importante esto, que aunque que tenían en común eso, que dejaban lo que estaban en lo que estaban ocupados y seguían a Jesús. Verso 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron, ¿verdad? Entonces podemos ver también a Mateo, que era un publicano, era un cobrador de impuestos. Era gente común, ¿verdad? Pero que el Señor es el que hace la obra, Él es el que llama, Él es el que capacita, Él es el que da el poder y la gracia para cumplir la misión que Él encomienda, ¿verdad? Que Él designa de enviar, ¿verdad? De llama, capacita y envía. Y bueno, le voy a dar lugar a mi esposa. En el versículo 6 dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los pecadores siempre han sido vistos como ovejas perdidas, también el pueblo de Israel. En Jeremías 56 le llama ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ezequías 34:6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas. Y Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú y yo éramos ovejas descarriadas y el Señor nos rescató. En Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor les dice, predicad, predicad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, como le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y qué vamos a predicar? Que el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 16:15 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿quiénes? Los discípulos, dice, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es importante ser obediente al mandato, al llamado del Señor. Hay un respaldo divino cuando nosotros obedecemos la palabra, y lo vemos aquí que cuando Jesús ascendió, ellos dice que predicaron en todas partes. El Señor les ayudó en todo. Más adelante dice que Él les proveyó de todo porque el obrero es digno de su salario. Pero yo quiero aquí hacer énfasis, ¿verdad? De cómo el Señor dice qué hermosos son los pies de
sobre los montes del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Cuál es esa paz? La reconciliación que el Señor nos dejó a nosotros, el ministerio de la reconciliación. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esas ovejas, ¿verdad?, que están descarriadas, necesitan un pastor. Y tú y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y ¿sabes qué? El Señor dice que cómo van a predicar si no son enviados. Nos gozamos, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia tenemos ese grupo, esos jóvenes, esas mujeres que son enviadas a predicar el evangelio, que el Señor las envía a comunidades y el Señor va haciendo la obra en cada una de ellas, y le damos gloria a Dios por ese grupo de enviados. Y sé que es un tiempo de inscribirse, y yo te motivo que si Dios ha puesto en tu corazón ese llamado, seas obediente, porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Y mira, también el Señor en Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas personas tú y yo conocemos que están afligidas por la situación mundial que estamos viviendo, por la economía? ¿Cuántas personas conocemos que viven en temor, que están sufriendo por la pérdida de un esposo, de una esposa, de una madre, de un hijo, de un familiar? ¿Cuántas personas conocemos que están atadas a un pasado que no los deja ser libres? Y tú y yo conocemos la palabra, conocemos la verdad, aquel que nos hizo verdaderamente libres, a Jesucristo, y podemos compartir el evangelio. Amén. Entonces el Señor nos ha dotado de su poder, Hechos 1:8. Nos ha dotado del poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, lo vamos a hacer con su ayuda. Y yo quiero que ahí donde tú andes, en tu trabajo, a través de redes sociales, compartas ese amor que has recibido. Dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Alguien oró por nosotros. Alguien oró por ti y por mí. Así es que nos corresponde ahora a nosotros orar para que la palabra fluya, para que la palabra corra y el Señor sea glorificada. Amén. Tú y yo somos llamados para predicar. Yo quiero compartirte que Dios me ha puesto en un lugar donde hay personas enfermas, y yo solamente soy obediente a la palabra y el Señor se glorifica, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, y muchas personas han sido sanadas. Mi abuelita fue sanada hace un año, en noviembre hizo un año que había sido diagnosticada de fibrosis pulmonar, y ya el doctor la había desahuciado. Yo me iba a despedir, pero al Señor le plació tenerla aún con vida, y estuvo mucho tiempo con oxígeno y ahora ya no lo necesita. Y yo doy gracias a Dios que Él se glorifica en situaciones como estas, pero solamente tenemos que ser obedientes. Pacientes que he visto cuando voy a tomar muestras de sangre, el Señor me mueve a orar por ellos, aun cuando veo la situación difícil, pero el Señor se glorifica y yo veo resultados. Me hablan y me dicen: no, el paciente ya está mejor, está mejor. Y eso
no es porque uno tenga el poder, sino es el poder de Dios, es la misericordia de Dios que Él tiene. Y te invito a que lo hagas en tu trabajo, en tu familia, que no desaprovechemos ninguna oportunidad. El milagro más grande es la salvación. Y tenemos que orar para que la gente sea salva, porque es el anhelo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vivamos el evangelio, vivamos esa palabra que el Señor compartía, que el reino de los cielos se ha acercado. En la ayuda a tu meditación dice esto: los discípulos deben mostrar el señorío de Dios, echando fuera los espíritus inmundos y sanando enfermedades. Eso significa que no solo está en el cielo el reino de Dios, sino está aquí en la tierra y se va a manifestar a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fe. Amén. Sigamos compartiendo el evangelio, porque es el anhelo de Dios, es el anhelo del corazón de Dios. Amén. Pues continuamos. Dice en el verso 9 que no, les dice que no se provean de oro ni de plata ni cobre en sus cintos ni de alforja. O sea que confíen en la provisión de Dios, que haya la confianza de que Dios proveerá, ¿verdad? Que no nos preocupemos de la provisión de la comida, del vestido. El Señor proveerá, el Señor llama, el Señor sustenta. Y también en el verso 11 habla acerca de la hospitalidad, de entrar en un lugar digno, un lugar donde paz, y que saludemos, podamos saludar. Y aquí habla acerca de la paz, ¿verdad? Si es un lugar de paz, pues vamos a poder estar en ese lugar, poder hospedarnos ahí, ¿verdad? Y tener la paz de Dios. Y si no, pues dice que la paz se volverá a cada uno de nosotros. La guianza de Dios, el sustento de Dios, cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? Él proveerá de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos esa confianza. Él da la instrucción aquí a los 12. Y dice en el verso 14, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hay que seguir adelante. Aquí también les advierte de alguna manera que no todos van a recibir, ¿verdad? No todos de alguna manera tienen un corazón para creer o para recibir la palabra, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante compartiendo. De alguna manera aquí les advierte el Señor de lo que puede suceder, ¿verdad? Pero dice: de cierto os digo, en el versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿verdad? Pero no tuvieron esta oportunidad de recibir el mensaje de salvación, ¿verdad? Nosotros tenemos ese privilegio de hoy de recibir el mensaje. Hemos recibido y podemos también proclamarlo, podemos comunicar a otros el mensaje del Señor, de salvación, de vida eterna, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que hoy tenemos la gracia, el privilegio y también el respaldo de Dios, ¿verdad? De poder ir y compartir. Como decía mi esposa, tenemos el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros, como decíamos, la palabra apóstoles quiere decir enviados. El Señor nos envía, dice: ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos ese privilegio. Y pues también, como leíamos al principio, que es necesario orar, ¿verdad? Es necesario orar
y que el Señor se siga glorificando, que la palabra siga corriendo. Pues vamos a continuar y vamos a ir a las preguntas de esta noche, este día. Vamos a ir a las primeras preguntas que vienen de este tema, en la página 152. Y le voy a pedir a mi amigo Carlos, nuestro amigo Carlos, que nos comparta. Adelante, Carlos, para que poder contestar las preguntas del devocional. Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a continuar con este tema del TCD. Vamos a ir al punto de las preguntas. Número 1 dice, compartiendo la palabra, observando y meditando. De acuerdo a la porción que hemos visto, dice, ¿quiénes son los discípulos que designó Jesús? La respuesta la encontramos en el verso número 2 y en el verso número 3. Y son en este orden: Simón, quien era llamado Pedro; Andrés, era hermano de Pedro; Jacob y su hermano Juan, que eran hijos de Zebedeo; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos; Jacob, hijo de Alfeo; Labeo, llamado Tadeo; Simón el cananista, vivía en la tierra de Canaán; y Judas Iscariote, que era un rebelde contra el imperio romano que en tiempos de Jesús estaba ocupando Jerusalén. Bueno, para hacer nada más un breve comentario, aquí nos dice que quiénes son los 12 discípulos. Aquí Efesios, yo quiero también que entiendas que el Señor también nos llamó a nosotros como parte de sus discípulos, y no tan solo a estos 12, sino que también el llamado es para hoy, para nosotros, para que también formemos parte del discipulado al cual Jesús nos llamó y al cual Él nos envió a predicar a las naciones. Quiero que me acompañes a Efesios 2. Efesios 2, versos del 12 al 14. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenas a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí los 12 discípulos representan las 12 tribus, pero está diciendo que con el sacrificio de Jesús ya no hay tan solo un pueblo, sino que de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. Ahora también somos parte de su pueblo y también somos llamados a ser parte del discipulado al que el Señor Jesús nos ha llamado y nos ha enviado a las naciones. Y como discípulos tenemos un enorme privilegio, pero también tenemos una enorme responsabilidad de permanecer en su palabra, de permanecer en la verdad. El discípulo es reconocido por sus pensamientos, por sus actos y porque de su corazón permanece la palabra. Y esto no lo digo yo, sino lo podemos encontrar en Juan 8, 31 y 32, que dice así. Vamos a leer esta pequeña porción también. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esa es la condición que Jesús nos da para permanecer, para ser llamados discípulos de Jesús, permanecer en su palabra. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que el llamado que Dios hizo en aquel tiempo a aquellos 12 es también un llamado para el día de hoy, para que tú también permanezcas en la palabra y sea cual sea tu clase o posición social, seas un pescador, seas un trabajador, un carpintero, un chofer, el Señor te llama, te necesita, porque lo que Él quiere ver es un corazón entregado a Él. Y bueno, vamos a continuar. Pregunta número 2.
Dice, ¿qué autoridad les dio Jesús a los discípulos? Y ahí nos dice que le encontramos la respuesta en el verso del 1 al 4. Dice que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera, sanar enfermedades y dolencias. También ya vimos que en Marcos nos dice que tenemos otros tipos de autoridad, pero aquí vamos a responder conforme lo que estamos estudiando en la porción de febrero del capítulo 1. Como estuvieron escuchando a nuestro hermano José, él decía que estaban cautivos en enfermedades y en autoridad de espíritus inmundos, de demonios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no permanecemos en la palabra, según Deuteronomio 28, vienen sobre nosotros calamidades, que pueden ser enfermedades, pobreza, divorcio, incluso la cautividad. Y hoy en día también pasa lo mismo. Si no permanecemos en su palabra, pueden venir sobre nosotros estas cosas que nos hacen cautivos y nos hacen presos del sistema del mundo. Pero el Señor nos ha venido a rescatar. Aquellos que permanecen en Él les da esa autoridad para liberarse y para poder llevar el mensaje y liberar a otras personas que se encuentren cautivas. El Señor no quiere un pueblo en esclavitud. El Señor quiere un pueblo libre, y a eso nos ha llamado el Señor, a que compartamos el mensaje, porque dice que la verdad nos hará libres. El Señor busca que tú tengas una libertad plena en el Mesías, en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a continuar aplicando y compartiendo. Dice, ¿qué autoridad o don tienen como discípulos de Jesús? Aquí también lo leemos, que dice que tienen dones de sanidad, de hacer milagros y de autoridad espiritual, y el don de la gracia. Dice dar de gracia porque de gracia han recibido. Esos son los dones que el Señor nos ha compartido. Y esos dones incluso son para el día de hoy. Número 2, dice, ¿cómo podemos utilizarlos para predicar el Evangelio? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que podríamos responderla a manera muy particular cada uno. Lo que sí yo veo es que en aquel tiempo vimos que cuando Jesús llamó a los pescadores, echaron sus redes, pero afuera, para que les dijo, ahora van a echar sus redes para pescar hombres. También me recuerdo un pasaje donde Jesús dice que sus discípulos iban a hacer cosas mayores que Él. Y en ese sentido yo me preguntaba muchas veces a qué se refería o a qué se refiere el Señor con decir que nosotros vamos a hacer cosas mayores que Él. Y si lo vemos, pues Él nos dio autoridad sobre las mismas cosas que Él hizo. Sin embargo, si tú te das cuenta con esta pandemia, podemos hacer cosas mayores. Hoy las redes son las redes sociales y las podemos aventar y traer gente de todo el mundo. No tan solo de Jerusalén, donde Jesús y sus discípulos predicaron, sino que las redes sociales hoy, a través de una cámara, de una red social, podemos llevar y expandir el mensaje del Evangelio. Obviamente podemos hacerlo también a través de personas conocidas, familiares, pero esta es una gran oportunidad que el Señor nos está dando a través de estas dificultades para los que realmente buscamos agradar a Dios, y no tan solo en tiempos buenos, sino en tiempos como estos, para predicar y llevar su mensaje. Usemos todas las herramientas que la tecnología nos da y usemos toda la sabiduría que Dios nos da para poder llevar su evangelio y que vengan más personas, se conviertan a Él y empiecen su camino de discipulado. Pues bueno, yo agradezco a Dios por la oportunidad y vamos a continuar con los pasajes de observando y meditando el punto número 2. Para eso cedo la palabra a los hermanos y compañeros de milicia, Oscar y Víker Andrade, que nos van a seguir compartiendo. Muchas gracias. Muy bien.
continuando aquí ya en la página 153, en este punto número 2, vienen estas preguntas. Dice, ¿a dónde envió Jesús a sus discípulos? Y bueno, pues lo que ya comentaron anteriormente, ¿verdad? Ahí en el versículo 6 lo dice muy claramente. Dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue la instrucción que les dio Jesús a sus discípulos. Es decir que, pues Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Y ese plan perfecto, pues Dios lo fue dividiendo en varias etapas. En esta primera etapa dijo, solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entren con samaritanos, no vayan a los gentiles, ellos serán después, ¿verdad? Como primera etapa será solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es como comienza el Señor, ¿verdad? Y vemos muchos versículos, ya los comentaba por aquí José. Por ejemplo, Mateo 9:36, Mateo 15:24, donde también el Señor dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Jeremías 50:6 también vemos cómo el Señor, antes de haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, pues también decía que había ovejas perdidas, ¿verdad? Que su pueblo eran ovejas perdidas y que los pastores las hicieron errar por los montes, se habían descarriado, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Entonces, por ese motivo es de que el Señor envió así a sus discípulos. También hay una segunda pregunta, dice la pregunta, ¿cuál es la tarea de los discípulos y cómo deben prepararse para los viajes misioneros? Eso viene en el versículo 5 hasta el 10. Y bueno, pues la tarea de los discípulos era continuar con la labor que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estaba predicando el evangelio de Dios. Él estaba diciéndoles, hey, ánimo, el Señor está, el reino de los cielos se ha acercado, Dios está aquí, vigilen sus vidas, corrijamos lo que estamos haciendo mal, por así decirlo, ¿verdad? Si lo dijéramos en nuestras propias palabras. Eso es la tarea que estaban haciendo los discípulos, llevar el evangelio. ¿Y cómo debe prepararse para los viajes misioneros? Bueno, pues empieza a enumerar ciertas cosas el Señor a sus discípulos. Y por ejemplo, el número 1 dice, pues no vayan por el camino de gentiles y no entren en las ciudades samaritanos, ¿verdad? Todavía no entren en esos conflictos de estar ahí tal vez discutiendo. No. Ustedes vayan directamente con los hijos de Israel, ¿verdad? Y también, como punto número 2, les dice, id a las ovejas perdidas de Israel, lo que comentábamos anteriormente. Punto número 3, comenta y dice el Señor, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes lleguen y digan esas palabras, ¿verdad? Y después de decirlas, pues prácticamente el Señor les dijo, bueno, ahora las van a hacer, aparte de decirlas, porque en el punto número 4 dice, van a sanar enfermos, van a limpiar leprosos. Y cuando decimos limpiar de leprosos, pues no solamente era de orar por ellos, sino que a veces tenían que tener un cuidado, ¿verdad? De ayudarlos. Y sabemos que acercarse a un leproso, pues es algo muy difícil por el olor y por la vista y por todo cómo se ve esa situación, ¿verdad? Resucitar muertos, echar fuera demonios. Y les dice, denlo de gracia, es decir, gratis, no anden cobrando nada, no se cobra nada en el reino de los cielos, ¿verdad? Punto número 5, no lleven oro, ni plata, ni cobre. Y le sigue diciendo, no lleven ni la maleta, no lleves ropa, no lleves zapatos, no lleves, inclusive les dice, no lleves bordón, no lleves algo con lo que puedas apoyarte, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos dijeran, hombre, y luego allá si me da una enfermedad, algo, me voy a llevar mis pastillas o esto, el otro. No, haz de cuenta que el Señor le estaba diciendo, mira, no te preocupes en llevarte nada, porque prácticamente lo que estaba transmitiendo era de que toda nuestra confianza tenía que estar puesta en Dios en ese momento, toda nuestra confianza.
toda nuestra fe. Y ahí finaliza esta parte diciendo, porque el obrero es digno de su alimento. Está diciendo, no te preocupes, mira, si tú buscas primeramente el reino de Dios, no te va a faltar nada. Y vaya que muchas veces es difícil para los misioneros, ¿verdad? Pero ahí está la fidelidad de Dios. Así es que les estaba diciendo también, si ustedes llegan a un lugar y les ofrecen unos nopalitos, cómete los nopalitos, son de gran bendición. Y si llegas por allá a una costa y te sirven mariscos, ¿verdad? Sí, te llenan la mesa de mariscos, pues gloria a Dios, qué bueno. Te vas a degustar ahí los mariscos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es digno de su alimento el obrero que trabaja para Dios. Punto número 6, les dice otra indicación, les dice, hospédense en una sola casa que sea digna y saluden a todos. Es decir, cuando entras y cuando te vas y cuando estés ahí, si hay alguien que tenga necesidad, pues hay que bendecir a los que están ahí en esa casa, ¿verdad? Son instrucciones que está dándoles. Punto número 7, si alguno no los recibe, pues no peleen, no contiendan, solamente salgan de ahí. Y prácticamente les dice, no se traigan nada de ahí, no saques nada de esa ciudad o de esa casa, no lo saques. Inclusive, si no recibieron el evangelio, la palabra que tú llevas, inclusive déjales el polvo que te ibas a traer en los pies. Ahí déjalo, no te traigas nada de ese lugar. Esas son las indicaciones que estaba dando el Señor a sus discípulos. Y eso es lo que nos dicen otros también, ¿verdad? ¿Sabes qué? Confía en mí. Yo puedo ayudarte en esa enfermedad que tienes, en esa necesidad económica, siempre y cuando, ¿verdad? Obedezcamos nosotros y andemos en santidad delante de Él. Muy bien, continuamos. Muy bien, aplicando y compartiendo. Dice, ¿tienen algún familiar o amigo que aún no crea en Jesús? Bueno, pues yo creo que todos tenemos alguna persona que todavía necesita conocer de Jesús. En el caso mío, pues sí, todavía hay algunos primos, algunos tíos que todavía estamos ahí, ¿verdad? Orando, trabajando para que ellos puedan reconocer y doblar sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, compartan ideas o maneras específicas sobre cómo predicarles el evangelio. Y bueno, nuestra iglesia tiene muchas formas, ha utilizado muchos medios de predicar el evangelio, de traer a gente a la congregación, de hablarles de Cristo. Pero en estos tiempos, pues son tiempos diferentes, ¿verdad? Son tiempos que nos llevan, ¿verdad? A hacer, a utilizar las herramientas, como decía Carlos hace un momento, ¿verdad? Que tenemos a las manos. Y bueno, primero, yo quiero decirle que la primera opción o lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos. No puedes ir a compartir, no puedes ir a hablar si no has orado, si no le has pedido ayuda al Espíritu Santo para que Él te guíe, para que Él te dirija, para que Él te muestre el camino. Número 2, tu testimonio tiene que ser un testimonio veraz. Tiene que ser un testimonio que glorifique a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra vida sea íntegra, que si nosotros decimos que amamos, mostremos el amor, que si nosotros decimos que perdonamos porque el Señor nos ha perdonado, nosotros también perdonemos a los demás. No podemos ir a hablar algo que nosotros no practicamos. Y tercera, bueno, ahí sí hay muchos medios, ¿verdad? En este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Que hemos estado, que no ha sido cuarentena, ya es súper larga, ¿verdad? Esta parece eterna. Pero nos ha permitido el Señor compartir a través de una videollamada. Me ha tocado, ¿verdad? A través de una videollamada donde juntaron a toda la familia, ¿verdad? Y nos pusimos ahí a orar y nos pusimos a predicarles, a compartirles de la palabra. Y varias de la familia recibieron a Cristo en esa ocasión. Hemos podido invitarle un café a algunas personas, ¿verdad? De uno a uno. A lo mejor ahora no podemos
hacerlo en montón, en una reunión en donde juntemos a muchos, pero si puedes ir a tomarte un café o invitarle a alguien una comida y ahí tú aproveches para poder presentar el evangelio, son herramientas que Jesucristo nunca va a dejar pasar. Cuando tú oras sinceramente y le dices, Señor, yo quiero llevar la palabra a alguien, yo quiero ser de bendición, Dios te pone los medios, Dios te pone el momento, Dios te pone el lugar para que tú puedas compartirle a esa persona. Solamente necesitamos anhelarlo. Y yo creo, congregación, creo, iglesia, que ese es el tiempo para que nosotros nos levantemos. Este es el tiempo que la gente necesita saber que hay alguien que les ama, saber que hay alguien que los protege, saber que hay alguien que ha dado su vida por ellos. Y nosotros, tú y yo, ahí en tu casa, ahí en donde tú puedes, en tu trabajo, en tu colonia, ahí puedes compartir de Dios. No es tiempo para que estemos guardados. La palabra no se puede guardar. La palabra no se puede tener. Hace días leíamos en Mateo 5:13 que somos la sal del mundo. Y en el 14 dice que somos la luz del mundo. Y es nuestro tiempo para que podamos llevar luz a las demás personas. Ahora sí, vamos a continuar en donde dice, ordenando las ideas. Ante los ojos del mundo, Jesús designó a 12 hombres poco reconocidos para que fueran sus discípulos. Sin embargo, no solo los nombró discípulos, sino que los envió como apóstoles para que transformaran el mundo y les dio la autoridad necesaria para realizar ese ministerio. Los que hemos sido enviados debemos cumplir fielmente con el deber de predicar el evangelio que nos fue encomendado y con la autoridad de que Él nos envió. Esta responsabilidad también es una de las razones por las que Jesús vino al mundo. Así, el verdadero discípulo es quien lleva adelante este deber con la palabra y la obra, confiando en el Señor, y por más débil que sea, el Señor cuidará de nuestras vidas si buscamos primeramente su reino y su justicia. Muy bien. Continuando en esa misma página, pues vamos a orar con la palabra. Y dice la palabra aquí en el 153, dice, Dios, te damos gracias por habernos elegido a nosotros, que no tenemos nada de especial, para enviarnos a predicar el evangelio al mundo. Ayúdanos a completar el deber de la prédica que nos encomendaste con la autoridad y los dones que tú nos das. Amén. Bendiciones. Muy bien, pues vamos a orar por las dos peticiones que vienen aquí. Le voy a pedir a mi esposa que oremos. Orando juntos, dice, oremos para que la iglesia sirva al Señor y al prójimo fielmente en medio de la paz que nos da el Espíritu Santo, amándonos los unos a los otros sin hipocresía, haciendo el bien y odiando el mal. Yo me quiero apoyar en lo que dice Romanos 12, deberes cristianos, pero Romanos 12, 17. Vamos a orar juntos. Si tienes tu Biblia en tu casa, puedes sacarla vamos a orar. Nos vamos a unir en esta oración. Padre, pues ayúdanos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que como iglesia te podamos servir, que podamos servir al prójimo, Señor, como vimos ese ejemplo en el ensayo para meditar de esa iglesia que ayudó a esa comunidad en el servicio de la limpieza pública, Señor, y fueron una iglesia que marcó algo hermoso en esa ciudad
Y queremos ser también, Señor, como iglesia, ser esa luz. Y también dice tu palabra que no paguemos mal por mal, que procuremos lo bueno delante de los hombres y que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres, que no nos venguemos nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, que si nuestro enemigo tuviere hambre, que le demos de comer, que si tiene sed, que le demos de beber. Y tu palabra dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Padre, esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser esa sal de la tierra, esa luz del mundo, Señor, que podamos obedecer a tu palabra, que podamos, Señor, llevar este mensaje. Y también oramos lo que dice aquí que está pasando en Marruecos, que cada día hay más casos de persecución a los musulmanes que se convierten al cristianismo. Oremos para que el reino de Dios llegue a través de los cristianos de Marruecos, que son una pequeña minoría. Y yo quiero orar esta palabra que dice en Hechos 26:18, que puedan ahí, Señor, esas personas que ya son cristianas, Señor, que han conocido tu palabra, que puedan llevar tu palabra para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en ti, Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Oramos que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Oramos que tú guardes a esos cristianos valientes y esforzados, Señor, que los libres del maligno y que puedan llevar tu palabra y tu nombre, Señor, sea glorificado y muchas almas se conviertan a ti. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues bien, tenemos el versículo para memorizar, Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, pues vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra y poder hacer su voluntad. Oramos desde ahí donde estás, en tu lugar. Acompáñame a orar. Señor, gracias queremos darte, Padre, porque tú eres el que llama, tú eres el que designa, tú eres el que envía. Tú nos has llamado, tú nos has escogido. Dice tu palabra que no te escogimos nosotros a ti, sino tú nos has escogido a nosotros, Señor. Y Padre, te damos las gracias porque tú nos has dado el poder a través del Espíritu Santo, Señor, para poder nosotros orar, ser guiados por ti, poder discernir, poder tener la compasión, poder tener la misericordia, Señor. Oramos, Señor, que abras, Señor, el entendimiento a tu palabra y que podamos nosotros, cada uno, toda la congregación, cada hijo tuyo, Señor, podamos, Señor, ser hacedores de la palabra, glorificarte a ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga y síganse conectando y alimentándose y edificándose a través de la palabra.